Romanos capítulo 8. Así que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Espíritu de vida en Jesucristo me ha libertado de la ley de pecado y muerte. Lo que la ley no pudo hacer, porque no tenía el poder para hacerlo debido a nuestra naturaleza pecaminosa, Dios pudo hacerlo, al enviar a su propio Hijo en forma humana. Dios se hizo cargo del problema del pecado y destruyó el poder del pecado en nuestra naturaleza humana pecaminosa. De este modo, pudimos cumplir los requisitos de la ley, siguiendo el Espíritu y no a nuestra naturaleza pecaminosa. Aquellos que siguen su naturaleza pecaminosa están preocupados por cosas pecaminosas, pero los que siguen al Espíritu se concentran en cosas espirituales. La mente humana y pecaminosa lleva a la muerte, pero cuando la mente es guiada por el Espíritu trae vida y paz. La mente humana y pecaminosa es reacia a Dios porque se niega a obedecer la ley de Dios, y de hecho no puede hacerlo, y aquellos que siguen su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no siguen su naturaleza pecaminosa sino al Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo dentro de ellos no le pertenecen a Él. Sin embargo, si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo vaya a morir por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ahora ustedes están justificados delante de Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. El que levantó a Jesús de los muertos dará vida a sus cuerpos muertos a través de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos y hermanas, no tenemos que seguir nuestra naturaleza pecaminosa que obra conforme a nuestros deseos humanos. Porque si ustedes viven bajo el control de su naturaleza pecaminosa, van a morir. Pero si siguen el camino del Espíritu, dando muerte a las cosas malas que hacen, entonces vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No se les ha dado un espíritu de esclavitud ni de temor una vez más. No, lo que recibieron fue el Espíritu que los convierte en hijos, para que estén dentro de la familia de Dios. Ahora podemos decir a viva voz, Dios es nuestro Padre. El Espíritu mismo está de acuerdo con nosotros en que somos hijos de Dios. Y si somos sus hijos, entonces somos sus herederos. Somos herederos de Dios y herederos junto con Cristo. Pero si queremos participar de su gloria, debemos participar de sus sufrimientos. Sin embargo, estoy convencido de que lo que sufrimos en el presente no es nada si lo comparamos con la gloria futura que se nos revelará. Toda la creación espera con paciencia, anhelando que Dios se revele a sus hijos. Porque si Dios permitió que fuera frustrado el propósito de la creación, pero la creación misma mantiene la esperanza puesta en ese momento en el que será liberada de la esclavitud de la degradación y participará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación clama con anhelo, sufriendo dolores de parto hasta hoy. Y no solo la creación, sino que nosotros también quienes tenemos un anticipo del Espíritu y clamamos por dentro mientras esperamos que Dios nos adopte, que realice la redención de nuestros cuerpos. Sin embargo,
La esperanza que ya ha sido vista no es esperanza en absoluto. ¿Acaso quién espera lo que ya puede ver? Como nosotros esperamos lo que no hemos visto todavía, esperamos pacientemente por ello. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nosotros no sabemos cómo hablar con Dios, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros y por nosotros mediante gemidos que las palabras no pueden expresar. Aquel que examina las mentes de todos conoce las motivaciones del Espíritu, porque el Espíritu aboga la causa de Dios en favor de los creyentes. Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, aquellos a quienes Él ha llamado para formar parte de su plan. Porque Dios, escogiéndolos de antemano, los separó para ser como su Hijo, a fin de que el Hijo pudiera ser el primero de muchos hermanos y hermanas. A los que escogió también llamó, y a aquellos a quienes llamó también justificó, y a quienes justificó también glorificó. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta a todo esto? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios, quien no retuvo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará gratuitamente todas las cosas? ¿Quién puede acusar de alguna cosa al pueblo de Dios? Es Dios quien nos justifica. Así que, ¿quién puede condenarnos? Fue Cristo quien murió, y más importante aún, quien se levantó de los muertos, el que se sienta a la diestra de Dios, presentando nuestro caso. ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso la opresión, la angustia o la persecución? ¿O acaso el hambre, la pobreza, el peligro o la violencia? Tal como dice la Escritura, por tu causa estamos todo el tiempo en peligro de morir. Somos tratados como ovejas que serán llevadas al sacrificio. No, en todas las cosas que nos suceden somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso estoy plenamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni las potencias, ni lo alto, ni lo profundo, y, de hecho, ninguna cosa en toda la creación puede separarnos del amor de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Hola amigo y amiga, qué alegría encontrarnos nuevamente en Revivados por su palabra. El capítulo 8 del libro de Romanos trae importantes enseñanzas acerca de la vida en el Espíritu y cómo Dios nos hace más que vencedores. Primeramente, el versículo número 1 menciona: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera idea es que en Cristo no tenemos ninguna condenación, ya que Él nos justifica. Dios nos ve, pues, como lo vería Jesús, sin ningún rastro de pecado. Cristo paga nuestro pecado y Dios nos ve como ve al Hijo. Por eso no hay ninguna condenación, porque aparece sin ningún pecado. Qué maravilloso, ¿verdad? La segunda idea es que debemos andar conforme al Espíritu. El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la versión que acabamos de leer, menciona la naturaleza pecaminosa en lugar de mencionar la carne, como dice la versión Reina Valera. Y pues es lo mismo, la carne o la naturaleza de pecado. Por otro lado está el Espíritu o la naturaleza de Cristo. Nosotros, los cristianos, debemos andar conforme al Espíritu Santo, conforme a su gracia. Debemos de tener el carácter de Cristo. Amigo y amiga, no te conformes con una vida conforme a la carne, es decir, conforme a nuestra naturaleza de pecado. Debes de crecer cada día hasta que Dios te transforme de gloria en gloria hasta la gloria final. Entonces andarás conforme al Espíritu. En tercer lugar, no es posible obedecer a Dios como carnales o con nuestra naturaleza de pecado. El verso 7 y 8 nos habla sobre esto. Dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, la naturaleza de pecado, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No dice que es difícil agradar a Dios, dice que no puede. Esta naturaleza de pecado que tenemos no puede agradar a Dios, porque como mencionamos en el capítulo anterior, nos agrada el pecado. Lejos de Cristo, reina el pecado en nosotros. Pero cuando aceptamos a Cristo y nos acercamos hacia Él, pues es el Espíritu el que empieza a luchar, a guerrear contra la carne, contra la naturaleza de pecado. Entonces podemos obedecer a Cristo y ya no obedeceremos como una carga, porque es tal vez posible obedecer a la ley una vez, dos veces, con nuestro dominio propio, pero un día te cansas. Un día dices, ya no puedo más. Es imposible obedecer la ley de Dios. Solamente la naturaleza de Cristo, el Espíritu, te puede ayudar a obedecer a la ley de Dios de tal manera que lo obedezcas con gozo, con alegría, con un corazón convertido. Solo lo hace el Espíritu Santo. En cuarto lugar, vivir según el Espíritu es vida. El verso 13 menciona, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es vida el Espíritu. Y el Espíritu debe de vencer. Por eso dice, si hacen morir las obras de la carne, la naturaleza humana, así viviremos. Porque no basta vivir con solamente saber que respiras y caminas. La vida espiritual también es importante en el ser humano porque podemos ser como sepulcros, que por fuera físicamente, biológicamente estamos vivos, pero espiritualmente por dentro estamos muertos, cadáveres. Solamente el Espíritu nos puede dar vida. Ten en cuenta esto. La otra idea es que somos hijos de Dios solo al ser guiados por el Espíritu Santo. El verso 14 menciona, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios entonces, solamente los que son guiados por el Espíritu Santo. Y el verso 15 menciona, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. No tenemos nada que temer, porque Dios es nuestro Padre ahora. Éramos huérfanos, pero Cristo nos adoptó. Éramos lejos de Él, éramos como personas rebeladas contra Dios. Pero ahora en el Espíritu Él nos adopta como sus hijos.
y llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser de la familia de Dios. Las aflicciones de ahora no se pueden comparar con la gloria futura. El verso 18 dice: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en la versión que leímos hace un momento decía: la aflicción de ahora no es nada. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento. O sea, cosas que ni siquiera te imaginas, que no has visto ni en las mejores películas. Dios prepara para ti en el reino de los cielos. En la tierra nueva hay cosas maravillosas, de tal manera que dirás: aquella aflicción no fue nada. Qué preciosa es esta vida. Quiero vivir eternamente con Cristo. La siguiente idea es que la misma creación sufre por el pecado. El verso 21 menciona: Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recuerda cuando Adán y Eva pecaron, la creación fue maldecida por el Señor, porque tenía que haber consecuencias, y la mayor parte de la maldición cayó en la creación, en este mundo, en la geografía accidentada que vemos actualmente, los animales con enfermedades, etcétera. Por causa del pecado sufren esa maldición. Por eso la creación espera que un día acabe el pecado para ser eh, purificado con el fuego. Entonces la creación será renovada y será preciosa, mejor que nunca antes. El Espíritu Santo mejora nuestras oraciones, es la siguiente idea, y también intercede por nosotros. El verso 26 dice: De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, que no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nuestras oraciones no son tan adecuadas, pasan por un filtro que es el Espíritu Santo, que mejor arregla nuestras oraciones, y es Cristo que las presenta ante su Padre. El Espíritu mismo intercede con gemidos que no se pueden explicar. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso, ora al Señor y el Espíritu entregará mejorada esas oraciones al Padre. La siguiente idea que podemos extraer es que si amas a Dios, todas las cosas serán para tu bien. Aquí hay una preciosa promesa en el verso 18. No olvides. Romanos 8:18 menciona, Romanos 8:28. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aun las cosas malas, aun las cosas dolorosas son para tu bien. A veces decimos: ¿por qué Dios permite este dolor en mí? Tal vez es para que mejores, para que aprendas, para que te fortalezcas. A veces rechazamos la disciplina de Dios, olvidando que el libro de Proverbios menciona que así como un padre disciplina a su hijo que lo ama, Dios también lo hace. Y al final de todo, sacando las conclusiones, siempre será para tu bien. Todo lo que Dios hace o permite en tu vida es para tu bien si estás con Él. Otra lección que podemos extraer: si Dios contigo, ¿quién contra ti? El verso 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú te unes a Cristo, Él empieza a habitar en ti y Él pelea tus batallas. Él sale victorioso porque siempre vence, siempre gana. Cristo nunca pierde. Entonces, si Dios está contigo, ¿quién va a pelear contra ti?
ningún enemigo te va a vencer en la vida. Y si aparentemente hay derrotas, solamente son lecciones, enseñanzas, porque Cristo va contigo, el vencedor, el gran Shaddai, el Dios de Sebaot. Finalmente, nadie puede separarte de Dios. Los versos 36, 38 y 39 mencionan: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si estás con Cristo, no debes de tener miedo a nada, nada, ni los ángeles, ni aun si el mismo enemigo de Dios quiera destruirte, porque Dios es tu defensor, Dios es tu protector. No tengas miedo de la persecución, del dolor, del sufrimiento, o de las fuerzas malignas, de la hechicería o la brujería, o de las persecuciones, o si pasamos hambre o peligro. Dios estará contigo y nadie ni nada en este mundo será capaz de destruirte ni de separarte de su amor, porque estarás con Cristo. Por eso Cristo es vencedor y su poder es ilimitado y está a tu disposición. Qué maravillosa gracia, ¿verdad? La aplicación a tu vida para hoy es: vive según el Espíritu y todas las cosas serán para tu bien, porque nadie te separará de Dios ni de su amor. Hay muchísimas promesas en este capítulo. Vamos a terminar con una oración. Señor nuestro, nos hemos llenado de maravillosas promesas para nuestra vida. Tal vez hay alguien que tiene miedo, que está escuchando, pasando problemas, angustias, dificultades, amenazas, peligro, la amenaza del enemigo. Pero hemos leído que en ti somos victoriosos. Si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Porque tú eres el gran yo soy, de quien a quien delante de ti toda rodilla se dobla. Aún los demonios tiemblan al escuchar tu nombre, Señor. Protege a mis amigos y amigas que están escuchando en este momento. Ayúdales en sus tribulaciones, en sus angustias. Por el poder del Espíritu salgan vencedores y aprendamos a vivir según el Espíritu, retirando todo lo que se llama pecado de nuestra vida, para que nada obstaculice tu obra, Padre. Ayúdanos para poder tener acceso a todas estas promesas que encontramos en este capítulo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te pedimos. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Medita en esto. Un abrazo.